La historia de México ha tenido diversos sucesos históricos, sobre todo antes de que se formara lo que hoy conocemos como la República Mexicana. Antes de que esta ciudad existiera, surgieron diversos tipos de culturas, como la cultura teotihuacana, la cultura olmeca y la cultura maya. Pero una en especial dejó marcada esta historia, porque a partir de ella surgieron cambios que conformaron lo que hoy es la República Mexicana. Esta cultura fue una de las últimas y lleva por nombre cultura azteca o mexica. En este trabajo hablaremos cómo fue que esta cultura surgió, cómo se fundó, cómo fue su desarrollo con el paso del tiempo, cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida y en qué lugar se establecieron, pero sobre todo, cuáles fueron las aportaciones que nos dejaron antes de que llegara la conquista española y diera un gran giro su forma de vivir. Aquí comprenderemos la importancia del Imperio Mexica como una organización militar que al someter cruelmente a otros pueblos labró su propia derrota, cuando estos se unieron a los hombres blancos para destruirlos. Hacia el año 1215 aparecen en el valle los aztecas guiados por Huitzilopochtli, que provienen, según la leyenda, de Aztlán. Pasaron por Tula, viajaron al Valle de México y llegaron a Texcoco. Fueron los últimos en marchar al sur, orden que les dieron los sacerdotes comandados por el dios Huitzilopochtli, transformado en colibrí. De Sosomo, considerado un rey de los mexicas, además, también se le consideró el primer dirigente para encontrar la señal que su dios les había prometido. ¡Alto! Que nuestro dios Huitzilopochtli me ha ordenado que los lleve a la tierra prometida. ¿Pero dónde? ¿Hacia dónde? ¡Silencio! Es una orden de nuestro dios. Y es así como emprenden su rumbo hacia donde los dirige Tezosomo, pasando por Tula y llegando hasta Chapultepec. Se establecieron en Tizapán, después siguieron a Tenochtitlán, y como era imposible emprender el regreso, se quedaron en ese sitio. Hemos buscado y no hemos encontrado la tierra prometida. No podemos regresar, nos quedaremos unos días acá. Después de esos días, siguieron su camino, y más tarde encontraron la señal prometida por su Dios. Vamos, sigamos nuestro camino. Miren, ya hemos encontrado la señal de nuestro Dios. ¿En dónde? Yo no la veo. Ese es solo un lago. Pero si solamente es un lago. Es la señal que nuestro Dios nos dejó. ¿Y por qué dices que es la señal? Ahí está el águila devorándose a la culebra encima de un nopal, y esa es la señal que nuestro Dios nos dejó. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Qué grande es este regalo que nos has enviado! En 1325, en ese lugar se fundó Tenochtitlán, México. Los aztecas empezaron desde ese momento a organizar su forma de vida. El primer emperador azteca es Acamapixtli. Su nombre significa el que empuña la vara. Cuando sube al trono Acamapixtli, emprende grandes campañas guerreras para someter a los pueblos aledaños. Antes de su muerte, convoca a los jefes de los 4 barrios en que había dividido la ciudad y pide elegir a su sucesor. Eligen a su hijo Huitzilopochtli por valentía, y una vez aprobado, murió Acamapixtli. El segundo emperador es Huitzilopochtli. Su nombre significa pluma de colibrí. Con él las chozas llegan a ser casas de piedras. Le da importancia a la agricultura. Pueblo, aquí
y hemos de construir nuestras casas hechas de piedra. Señor, le rendimos obediencia y haremos todo lo que se nos ordene. Pero mi Señor, ¿de qué viviremos? Bueno, ustedes saben que aquí es solamente un lago, entonces sembraremos en la poca tierra que hay. Durante esta época se consolida el matrimonio de la siguiente manera: los varones a los 20 años, las muchachas a los 16 contraen matrimonio, pero antes es preciso consultar a los dioses. El matrimonio se prepara por medio de 2 mujeres que llevaban a la casa de la novia los presentes que los padres del novio otorgan como dote. Bienvenidos, fieles sirvientes, pasen a su hogar. Señores, les traemos estos presentes que nuestros amos les han enviado por conceder a su hija para su primogénito. Den gracias a sus señores de nuestra parte. Durante este periodo también empieza a tener el auge el arte de la piedra labrada. Se pasa al uso de bronce con figuras estilizadas y otros animales. En la arquitectura tienen influencia de templos de los teotihuacanos y toltecas, como se ve en las llamadas pirámides. Respecto a la pintura, lo más importante son los códices aztecas, donde aparecen divinidades y signos del calendario. También usan la madera. Emplean el jade y la turquesa, y hacen máscaras de estos materiales, alcanzando gran importancia del arte de la pluma. Alcanzan un gran adelanto en collares, brazaletes y aretes. A la muerte de Huitzilopochtli, su sucesor es su hijo Chimalpopoca. Durante su gobernado se realizan cada vez más construcciones y acceso a mayor cantidad y variedad de bienes. Oh mi gran señor de Azcapotzalco, vengo en tu presencia para pedir permiso para construir un acueducto que pasará por tus tierras, ya de Chapultepec hasta nuestra gran ciudad Tenochtitlán. Solo por ser parte de mi familia, te permito construir en nuestras tierras, ya que será de beneficio para nuestras tierras. Te agradezco, no se arrepentirá, pues será de gran bienestar. Itzcoatl queda como emperador tras la muerte de su sobrino Chimalpopoca. En 1427 es proclamado señor de Tenochtitlán. Itzcoatl es partidario del sometimiento al poder de Azcapotzalco. La influencia de Tlaquelel, su consejero, consigue el cambio de opinión del soberano. Tlaquelel y sus partidarios prometen entregarse como sirvientes en caso de salir perdedores. Alto, mexicas, no tengan miedo. Iré a hablar con el señor de Azcapotzalco para que traiga paz para nuestro pueblo. Oh mi gran señor de Azcapotzalco, vengo a pedirte que nos des paz a nuestro pueblo, para que vivamos todos en santa paz como familia. Nada de eso se concede. Sumisión total o guerra. Oh mi gran señor Itzcoatl, he ido a hablar con el señor de Azcapotzalco, sin embargo, él no ha querido darnos paz. Pero ¿cómo es posible eso? Si eso es lo que quieres, lucharemos hasta vencerlos. Tlacael da ánimos al Teotihuacán Itzcoatl y rápidamente se concretan alianzas con los señores de Tlaxcala y otros lugares. Se forma entonces un ejército comandado por Tlacael. Actúa este con gran estrategia y ataca a los tepanecas de Azcapotzalco. Lo que parecía imposible ocurre, fueron conquistados los de Azcapotzalco. En 1428 se forma la Triple Alianza de esta manera: Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, y permite consolidar un gran imperio. Tlacopan es el señorío más débil de los tres. Texcoco y Tenochtitlan por su parte están equilibrados.
Sin embargo, Tenochtitlan alcanza la indiscutible supremacía militar. Su ciudad se extiende de forma majestuosa y se construye calzadas y canales para su comunicación. Los clanes que corresponden a las sociedades son de varias categorías. La primera categoría es la de la nobleza. Este grupo pertenece a los miembros de la familia del gobernante y miembros del gobierno. En segundo lugar se encuentran los sacerdotes, quienes gozan de gran privilegio. Son astrónomos y médicos y los que cuentan los días del calendario. En tercer lugar se encuentran los guerreros, llamados caballeros tigres o coyotes águilas. Distinguiéndose por su vestimenta, gozan de privilegios de no pagar ingresos. El oficio más preciado es la guerra, pero el objeto de tomar prisioneros tiene un carácter religioso, ya que son ofrecidos a sus dioses y de sus triunfos depende el grado de gloria en el cielo. El niño mexica aprende desde pequeño el arte de la guerra. Las armas defensivas son el chimayí y el casco. El animal con las fauces abiertas amenaza al enemigo. Se defiende también cubierto el cuerpo de algodón y usan como símbolo de grandeza y adornos magníficos penachos. Sus armas ofensivas son la macana, la honda, el dardo, la flecha y la lanza. En cuarto lugar están los poctecas, comerciantes e industriales que van a remotas regiones. El puesto es hereditario y tiene sus fiestas particulares y su dios especial llamado Yacatecutli. Los comerciantes tienen carácter sagrado y son además espías del rey que vigilan la integridad del imperio. En quinto lugar se encuentra el pueblo campesino y artesano. Son los hombres libres. Los clanes se dedican a actividades especiales y en los barrios a diversas actividades fijas como trabajo de plumas, orfebrería, etc. En sexto y último lugar se encuentran los mayeques. Son los servidores o esclavos, descendientes de aquellos grupos que han sido tomados en la guerra, delincuentes que no han podido lograr pagar sus deudas o evitar el castigo devolviéndolo lo tomado y por ello pasan a ser esclavos. Querido pueblo, hemos tenido grandes avances en nuestros cultivos y esto nos ha generado grandes beneficios. Sí, señor, como usted ha sabido manejar nuestra economía. ¡Sí, señor! Desde luego, todo ha sido para nuestro bien. En la agricultura azteca hay un encargado de dar las tierras a los clanes y esto a los hombres en general, guardando una parte para los jefes y los sacerdotes. Para resolver el problema derivado del escaso territorio, los mexicas, que son agricultores, inventan las chinampas, especies de islas pequeñas hechas artificialmente. Entre los cultivos más importantes se encuentra el algodón, la vainilla, el melón, la chía, el tomate y sobre todo el maíz, tortillas, tamales y pozole, frijol, chile, camote, aguacate, calabaza, chayote y frutas en general, papaya, tuna, zapote y las habichuelas. El cacao es utilizado como moneda y como alimento. El maguey es utilizado para obtener el pulque o para usar sus fibras y también las puntas del mismo para dardo. El tabaco es utilizado en ceremonias religiosas o reales. Los que no usan las tierras por 3 años pierden su derecho de posesión y son tomados por el calpuyec, encargado de repartir las tierras. ¿De quién son esas tierras? ¿Por qué no les dan buen uso? No sabemos, señor. Hace tiempo que han estado abandonadas. Por decreto de nuestro emperador, las tierras que no sean trabajadas en el periodo de 3 años serán cedidas a las personas que así las trabajen. La agricultura tiene una importancia enorme y el terreno es preparado haciendo la quema del mismo. Usan canales y sistemas de abono sacados del estiércol y del lodo del lago. En la ganadería, los aztecas son pobres, casi no tienen más que patos salvajes, el pavo, guajolote y un perro sin pelo llamado escuincle. El comercio se ve favorecido por el lenguaje, ya que el idioma mexica es más usado. Todas las ciudades aztecas tienen el tianguis. El mejor tianguis es el de Tlatelolco, o mercado para intercambiar productos. Existen entre ellos el trueque y el valor está fijado de acuerdo con la oferta y la demanda. Alcanza mayor precio los productos más escasos. No solo había trueque, sino compra y venta con 5 clases de dinero: cacao, cobre en forma de té y piezas de estaño, plumas de aves, plumas transparentes y oro en polvo.
Además de esto, la educación tiene gran importancia, ya que la educación del niño depende del padre, así como la de la niña es encomendada a la madre. Sabiendo que los mexicas son un pueblo militar, deben de acostumbrar a los niños a toda clase de dificultades. A los niños se les sumerge en agua fría en invierno o verano. Se les obliga a dormir en el suelo, usan poca ropa y no se les mima jamás. A los 4 años son forjados para cargar cosas pesadas como cubetas de agua. A los 6 son enviados a los tianguis a intercambiar productos como el maíz, cacao, etc. La niña aprende a tejer algodón y a hilar un año después. A los 13 años ya debes de saber dirigir una casa. Las mujeres no salen solas y no andan al lado del marido, y en las comidas mantienen en silencio. Los muchachos pasan al Camecac o al Tepochcali. Al Camecac solo existen los nobles, hijos de jefes militares y sacerdotes, y al Tepochcali las personas del pueblo para quienes formarían el ejército en general. Moctezuma I empieza su gobernado en 1440 y termina en 1469. Se convierte en el gran emperador azteca a la muerte de Izcóatl. Es uno de los mayores de su tiempo y además asumió la dirección del ejército azteca durante los reinados de Chimalpopoca e Izcóatl. Hermanos, estamos aquí reunidos para elegir a nuestro nuevo gobernante y para ello hemos propuesto a Moctezuma Illuilcamina. Para proponerlo como candidato, hemos tomado en cuenta su valentía y los años de servicio al frente de nuestro ejército. No, es que no quiero, porque sí, no. Nuestros señores, nuestro pueblo está en disposición ante nuestro nuevo rey. Su elección no será en vano. Haré de este pueblo un imperio jamás visto. Y así Moctezuma inicia una brillante etapa de expansión militar con la ayuda de sus aliados tradicionales, los pequeños estados de Texcoco y Tlacopan. Derrota al rey de Tlatelolco, ya que había intentado usurpar el trono azteca. Esta victoria le permite consolidar un poder absoluto de carácter teocrático frente a la siempre influyente nobleza militar y sacerdotal. Sin embargo, no pudo impedir que una serie de calamidades naturales como inundaciones y hambrunas asolaran su imperio, lo cual provoca la abundancia de los sacrificios humanos a fin de calmar la ira de los dioses. Para evitar los derramamientos de sangre, Moctezuma I inventa las guerras floridas. Las guerras floridas son la cacería divina del hombre mesoamericano hecha por el dios Sol. Para el hombre prehispánico, el Sol, al salir en el oriente, mata con las flechas de sus innumerables rayos de luz a la luz 400 estrellas. Vence a la noche y se hace el día. Es un guerrero celeste flechador del cielo. Por otra parte, los aztecas en su religión tienen a un dios muy cruel y sangriento, llamado Huitzilopochtli. Este impide constantemente sangre y es necesario ofrecerle sacrificios de los seres superiores. Para ello, hacen el sacrificio más importante cada año en honor a Huitzilopochtli. Por eso los sacerdotes hacen la elección del mejor guerrero del año. Pueblo querido, nos hemos reunido para elegir al nuevo guerrero que será sacrificado el próximo año para ofrecérselo a nuestro Dios. Para esto le daremos inicio al combate. Sí, que se inicie el combate. ¡Que se inicie el combate! ¡He aquí nuestro nuevo guerrero! ¡Viva nuestro guerrero! Este guerrero tiene un año para prepararse en toda clase de artes. Se desposa con 2 vírgenes, las cuales el día del sacrificio lo acompañan en una embarcación hasta el lugar donde está el gran templo.
Ahí lo abandonan y él solo sube las escaleras donde un sacerdote lo recibe para el sacrificio. Bienvenido seas, oh grandioso guerrero. Qué dicha la mía de servirle de esta manera a mi Dios. Oh Dios, toma este sacrificio puro y ten misericordia de nosotros. El sacerdote le abre el pecho con un cuchillo y a la vez toma el corazón palpitando y se lo presenta a Huitzilopochtli. Otro tipo de sacrificio es donde la víctima es atada a un poste y es a veces muerta con flechas. Tras la muerte de Moctezuma I, sus sucesores Atzayacat, quien gobierna de 1469 a 1481. Bajo su mandato, el Tlatoani de Tlatelolco es acusado de dar malos tratos a una de sus esposas, proveniente de la nobleza mexica, y además de haber usurpado el poder, por lo que los Tenochca le declararon la guerra. El rey de Tlatelolco nos está causando problemas al no querer seguir bajo nuestro gobierno. Hay que demostrarles quién es el que manda. Pues entonces hay que derrotarlo y quitarlo del gobierno. Sí, vamos a derrotarlo. Atzayacat también logra otras conquistas, aunque fracasa ante los purépechas, tarascos, que habían avanzado con sus ejércitos hacia el centro del actual México, por lo que Atzayacat decide emprender una ofensiva en su contra. Enfrentan una feroz resistencia de los purépechas. La batalla se extiende durante todo un día. Los purépechas no retrocedieron ni un centímetro y en ella caen muchos nobles mexicas, así como guerreros de la Triple Alianza. La derrota es contundente y solamente consiguen regresar a Tenochtitlan unos pocos sobrevivientes. Mandan a labrar la piedra del sol o calendario azteca. A la muerte de Atzayacat, su sucesor es su hermano Tizoc, quien gobierna de 1481 a 1486. El gobierno de Tizoc, cuyo nombre significa pierna enferma o pierna pinchada con espinas, dura tan solo 5 años. Reconstruye el templo mayor de Tenochtitlan, intentando conseguir la protección de los dioses, y desarrolló el primer sistema de correos del imperio. Para la casta de guerreros que tienen los aztecas, se le atribuye a Tizoc poco valor y fue el motivo de que muera envenenado. Mi señor, reciba estos humildes alimentos. Gracias, mi humilde sierva. Tus alimentos son agradecidos. A la muerte de Tizoc, el sucesor es Ahuitzot, quien gobierna desde 1846 a 1502. Durante su gobierno, el imperio azteca alcanza su máxima expansión. Es un gran guerrero que incluso lucha junto a sus tropas. También es excesivamente sanguinario. En la inauguración del Templo Mayor de Tenochtitlan, manda a sacrificar a varios prisioneros en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra.
Gracias a sus campañas militares, el poder de Tenochtitlan crece de manera irresistible hasta alcanzar sus más extensos límites territoriales, desde Guatemala por el sur hasta la región huasteca. A la muerte de Atzayacat, su sucesor fue Moctezuma II. Este gobierna de 1502 a 1520. Moctezuma II organiza el imperio en diversas provincias, crea una sólida administración central y regula el sistema tributario. Al mismo tiempo, prosigue la expansión militar iniciada por sus predecesores, aunque no puede someter a los pueblos enemigos de Tlaxcala y Texcoco, y fracasa en sus expediciones a Guatemala y Nicaragua, territorios frecuentados por los mercaderes aztecas. En 1518 es informado de la presencia de las naves del explorador español Juan de Grijalva en la costa de Yucatán. El soberano azteca envía emisarios y regalos a los extranjeros, a quienes toma por enviados del dios de la sabiduría, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, para anunciar su retorno. Señor, he visto a unos dioses en la orilla del mar, pero ¿cómo es posible eso? ¡Pronto! ¡Lleven estos regalos a los dioses que han regresado! A la muerte de Moctezuma II, su sucesor es Cuitláhuac, quien gobierna solo en 1520. Su gobierno dura 80 días y solo derrota a los españoles, pues muere debido a una enfermedad. A la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc es el siguiente emperador mexica, quien gobierna de 1520 a 1521. Cuauhtémoc se da la tarea de reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles, pues supone que estos regresarán a pelear contra los mexicanos. Nuestra identidad como mexicano tiene una historia, una raíz, y es necesario conocerla, pues esto es lo que nos identifica ante las demás naciones, es lo que nos hace únicos. Por ello, es grandioso descubrir nuestro origen cultural, saber de dónde provenimos y a qué se debe parte de nuestras costumbres y tradiciones. Por eso, navegamos en la historia de nuestros antepasados, en específico la cultura azteca, o mejor conocida como la cultura mexica, pues la última gran cultura que más identidad nos ha dejado. Es inexplicable la riqueza que descubrimos al abordar aspectos de esta cultura, pues nos adentramos en su estilo de vida y nos damos cuenta de que no necesitaron de las tecnologías actuales para poder lograr establecerse como un gran imperio.